Buenos días, les saludo en el amor del Señor. Una nueva semana está comenzando y debemos dar gracias al Señor por este nuevo día. Les abrazo desde la Patagonia Argentina con un abrazo ferviente en el espíritu. Hoy quiero tocar un tema que a través de los años y del trato con la gente uno va observando y va viendo algunas cosas, y me he encontrado con muchas personas con las cuales uno habla y realmente no saben para qué vino Cristo. Aún uno por ahí le pregunta a creyentes de qué hizo Cristo por vos, o a qué vino Cristo, o si está enterado de por qué Cristo murió en una cruz, y no la tienen muy clara. ¿Alguna vez se encontró con alguna persona que le dijo: yo no necesito ser salvo, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, trabajo, atiendo bien a mi familia? Después está la otra persona que dice: yo no cometo pecado. Algunos te dicen hasta eso, cuando la palabra dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ayudo a tal o cual organización social, ayuda al prójimo, y tienen muchas respuestas para tratar de justificar que no necesitan ser salvos, pero tampoco saben a ciencia cierta de qué son salvos. Y los peor de todos son los hermanos en Cristo, que creen que por hacer una vida religiosa, por cumplir ciertas reglas eclesiásticas, asistir los domingos a la reunión, no faltar, o dar tal o cual ayuda, es suficiente. El título de esta palabra es una pregunta: ¿de qué soy salvo? Amado que me escuchas a través de este video, ¿tú sabes de qué eres salvo? ¿Tú sabes para qué realmente fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Por qué motivo real Jesús derramó su sangre? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. ¿Cuál era el acto espiritual que había detrás de ese sacrificio de la crucifixión de Cristo? Yo voy a tocar este tema, voy a tratar de ser lo más claro posible, con la ayuda del Espíritu Santo. Y voy a empezar leyendo una enseñanza bíblica, una historia que Jesús contó, para que vayamos dándonos cuenta de que somos salvos. Y voy a leer en Lucas 16, 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel,
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida en esta tierra, mientras estaba en vida en esta tierra. Y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí hacia vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Acá en esta historia Jesús está hablando del infierno. Y hay muchos que no quieren hablar del infierno, ni en las iglesias, ni a nivel personal. Pero Jesús habla del infierno continuamente, aún en las parábolas. Aún exhorta a los mismos discípulos de él en Mateo 7, diciendo: Ojo, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. No todo el que me invoque por una emergencia, porque se le queman las papas y el sartén está hirviendo, será salvo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y acá el Señor Jesucristo está hablando y está reflejando la realidad espiritual. Amado amiga, amada amigo que escuchas a través de este video, hermano en Cristo, que crees que con cumplir ritos eclesiásticos serás salvo. La palabra dice: Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Velad y orad. El infierno es real. El infierno es real. Y como siempre digo, y esto es una conclusión personal, leyendo la palabra y viendo algunos detalles que la palabra me da sobre lo que es los componentes del infierno, yo llego a una conclusión personal de que Dios en su gran amor nos dejó una pequeña muestra de lo que es realmente el infierno a través de los volcanes y de la lava del volcán. Si no queremos, ni siquiera nadie desea que te agarre un volcán en erupción porque quedaste frito. Pero la palabra dice que el fuego del infierno nunca se apaga y que el gusano del alma nunca muere, entonces va a ser un tormento eterno.
Y vemos en esta parábola, en esta historia que Jesús entrega, declara, enseña con tanta claridad, de que si no corres a los vasos del Maestro y vives conforme a su voluntad y no crees que Él es el Señor, tu destino es el infierno. Es una mentira satánica que echo por tierra en esta hora en el nombre de Jesús, ese dicho popular que dice que hay que vivir la vida porque después de esta vida no hay otra. Es una mentira satánica. Y en el nombre de Jesús la echo por tierra en esta hora. Y te digo que mientras tengas vida, determinás a dónde querés vivir tu eternidad. Si en la vida eterna con Jesucristo, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, donde mora la justicia, donde no va a haber más llanto ni dolor, y donde su Rey y Señor absoluto es Jesucristo, o el otro destino eterno es la condenación eterna en el infierno, como le pasó a este rico. Vemos que este rico vivía a las anchas, lejos de Dios, independiente de Dios. No se le pasaba ni por la mente de que había un Dios. Vivía en su esplendor. Se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Vivía la vida loca a su criterio. Y en la puerta de su casa había un mendigo que no tenía ni siquiera para comer, dice la palabra, que deseaba comer las migajas que caían de su mesa y aún los perros lamían sus llagas. Está hablando de una persona que tenía una pobreza extrema, que ni siquiera tenía a dónde vivir, que su condición física era deplorable. Pero la palabra relata de que este mendigo muere. Y a nivel físico y terrenal, este mendigo quizás era la escoria de la sociedad. Pongámonos un poquito en ese contexto. Aún hoy en día pasa que si vemos a una persona con su ropa sucia, rota, mal vestido, con mala higiene y pidiendo, tomamos nuestro recaudo, ¿no? Nos pasamos medio como de costado para que... Y nos sentimos superiores quizás porque estamos en un peldaño más alto por la bendición de Dios. Porque todo proviene de Dios. Pero dice la palabra que este mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este mendigo era menospreciado, era dejado de lado en el mundo terrenal. Era la escoria de la sociedad. La pasó mal, pero dentro de él había un tesoro de oro puro que era Jesucristo. Porque la palabra dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Pero también muere este rico. Y la palabra dice que fue sepultado. No dicen que vinieron los ángeles, no, dice fue sepultado. Y en el versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. El Hades también se lo puede encontrar como sinónimos, Abadón, Seol, infierno. Es el lugar de los muertos.
Y dice que allí él alza sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro aquí sufrió. Lázaro aquí la pasó fea, no tenía para comer, no tenía dónde dormir. Pero partió de esta tierra y empezó a vivir una buena vida en el seno de Abraham, en la vida eterna. Dice que este rico empezó a dar voces porque estaba en tormento, suplicando que aunque sea mojaran la puntita de su lengua. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Tú decides dónde quieres pasar tu eternidad. Pero no juegues con esto porque eres joven. No juegues con esto porque no tienes buena salud. Porque tú no sabes en qué momento partirás de esta tierra. No tienes la vida comprada. Y tú decides si quieres ir al infierno o quieres ir al seno de Abraham. Si quieres vivir tu vida eterna con Jesucristo. Esto es serio y es una determinación personal. Yo no te puedo salvar a vos ni vos me podés salvar a mí. Yo no puedo salvar a las personas que amo. Son determinaciones personales delante de Dios. Tú decides, tú determinas. También vemos que no existe el purgatorio. Eso es una mentira satánica que instaló el catolicismo. Y ahora lo vamos a comprobar con los versículos bíblicos, de que no existe el purgatorio. Lucas 12. 4 y 5 dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, son palabras de Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo natural, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y el que tiene poder para quitar la vida, el que tiene el poder para echar en el infierno, es Jesús. Porque su Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre: Señor. Apocalipsis 20, dice, 20:11, dice: y vi un trono blanco, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Acá vemos claramente en Apocalipsis que cuando seamos juzgados, los que vayan al infierno, esta es la segunda muerte espiritual. Dios va a juzgar ahí. Dice que la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? En Hebreos 9:27 la palabra dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En esta tierra morirás una sola vez. Y después, si no te vas con Cristo, si no te vas al seno de Abraham, te vas al Hades. Y el Hades es el lugar de tormento. El Hades es el infierno. El Hades es lugar de los muertos. Y como recién vimos en Apocalipsis, después de esto, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y como leímos en Apocalipsis, después de esto viene el juicio que leímos recién en Apocalipsis. Donde todo el sistema creado por Dios, todo el universo creado por Dios, empieza a entregar sus muertos. El mar, la tierra, empieza a entregar sus muertos. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Este es el juicio. Este es el juicio del gran trono blanco. Allí estaremos delante de Dios. Y todo lo que estamos haciendo en esta tierra está escrito allí. Sea bueno o sea malo, está escrito. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El libro de la vida es el libro de los que, donde estaban los nombres escritos de los que recibieron, de los que creyeron en que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibieron. Son los discípulos de Cristo. Este es el libro de la vida. Procurá que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos,
y fueron juzgados cada cual según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tu nombre no está inscripto en el libro de la vida, serás lanzado al infierno. No lo digo yo, lo dice la palabra en Apocalipsis. Ahora bien, ¿de qué sos salvo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo en una cruz? Por amor a mi vida y por amor a tu vida, por amor a la humanidad. En Juan 3:16 es un versículo muy conocido, la mayoría lo sabemos de memoria, pero yo quiero leerlo tal cual, porque es necesario que sepas de qué eres salvo y por medio de quién eres salvo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios. Para esto vino. Para que no te pierdas. Para que no seas condenado al infierno. ¿De qué eres salvo? Eres salvo del infierno. Eres salvo de una condenación eterna a través de Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, el ser humano, que es Jesucristo hombre. Es este mismo Dios hecho carne a través de su Hijo, que estuvo entre nosotros y murió en una cruz, derramando su vida. Levíticos 19 dice que en la sangre está la vida. Por eso es a través de la sangre de Cristo que somos redimidos de nuestros pecados, que somos exonerados, que somos perdonados. Por eso Cristo murió en una cruz, porque era necesario este sacrificio para poder ser perdonados de nuestros pecados. En Romanos el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que si alguno está en Cristo, si alguno vuelve a Cristo, si alguno corre a los brazos de Cristo y se arrepiente de sus pecados, el primer paso es el arrepentimiento, el reconocer que soy una persona pecadora y que necesito del Hijo de Dios, que necesito a Jesucristo en mi corazón. El primer paso es arrepentirme y confesar que soy pecador
confesar mis pecados. El segundo paso es invitar a Cristo a vivir en mi corazón, en mi vida. Y dice la palabra que cuando le recibimos viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Yo no voy a endulzarte los oídos. Yo te tengo que hablar la verdad. Si tú te resistes a Jesucristo y te mueres sin haberlo recibido como Señor de tu vida, porque si Jesucristo no es tu Señor y no vives en novedad de vida y no vives conforme a sus mandamientos, a sus estatutos y decretos que están aquí, y no vives haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, y te mueres en esta condición, viviendo una vida independiente del señorío de Cristo, lejos de Dios, vas al infierno, serás condenado por cuanto no has creído. Por cuanto no has humillado tu corazón, por cuanto no te has arrepentido. Esto lo dice la palabra. Tú decides a dónde pasas tu eternidad. Tú lo decides. Y Jesús vino, y vemos acá en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad. Este amor de Padre, este amor profundo de Padre se conmovió por la humanidad. Ahora pongámonos un poquito, sobre todo los que somos padres lo vamos a entender. Pongamos un poquito en el papel, tengamos empatía con Dios y pongámonos en sus zapatos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, no tenía otro, no tiene otro, su único Hijo. Y Él sabía que para que haya remisión de pecados, su Hijo iba a tener que morir en una cruz, de la forma que murió. Pongámonos en el corazón del Padre. Pero aún así, aunque le dolía, aunque se estremecía su corazón de padre, estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, porque sabía que era la única salida, era la única forma en que tú y yo podamos volver a tener acceso a la fuente de vida, podamos volver a tener acceso hacia el Padre, porque ese acceso se había bloqueado a través del pecado. Por eso en Timoteo, si no me equivoco, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, es su Hijo. Y solamente a través de Él podemos ir al Padre. Y solamente a través de su sangre podemos ser perdonados y limpiados de todo pecado. Pero tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y te tienes que arrepentir, tienes que reconocer que eres pecador y te tienes que arrepentir de tus pecados. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El 10 ya está hablando de la segunda venida de Cristo.
del arrebatamiento. Pero el 9 dice que el Señor no retarda su promesa, sino que, como algunos la tienen por también dicen, sino que es paciente, dice, porque no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que ninguno termine en el infierno. Pero esa es una decisión personal. Dios no entra de prepo, Dios no te va a poner un lazo en el cogote y te va a decir, cree en mí porque te vale. No, no, es tu decisión, es tu decisión. Dios te da ese poder de decidir a dónde quieres pasar tu eternidad. Tú decides. Tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. Isaías 55, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y el hombre inicuo, el que hace iniquidad, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque Dios en su paciencia está esperando que te vuelvas a Él y que te arrepientas, porque Él no quiere que seas condenado. Pero si tú sigues siendo duro de cerviz y no doblegas tu cerviz, humillándote bajo la poderosa mano de Dios, humillándote ante el Maestro, ante el Dios Santo, y mueres en esta condición, creyendo que no necesitas a Dios, porque tú eres tu propio Dios, otra mentira satánica, que la tiro por tierra, porque hay un solo Dios. Tú no eres tu propio Dios, no te puedes salvar. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y es el Padre que está en los cielos. ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? Ahora sabes de qué eres salvo. Ahora sabes de qué eres salvo. Ahora sabes por qué Dios mandó a su Hijo unigénito por amor al mundo. Porque te quiere salvar de una condenación eterna. Te quiere librar de las llamas del infierno. Te quiere librar del tormento, donde el gusano del alma nunca muere. Y el fuego del infierno nunca se apaga. Es tu decisión, amigo, amiga que me escuchas. Es tu decisión, hermano en Cristo, que crees que viviendo una vida religiosa, cumpliendo ritos eclesiásticos, ganarás la vida eterna. No es así. Las demandas del reino son altas, pero se pueden adquirir, se pueden lograr en Cristo, consagrándote, rindiéndote, enamorándote apasionadamente de Cristo. Romanos
10, 9 al 13, dice: en el 8 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree, que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto significa evangelio. El apóstol Pablo dice claramente cómo después de ser salvo: confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Invítalo a vivir en tu corazón. Reconoce que sos una persona pecadora y que necesitas de este perdón, que necesitas que la sangre de Cristo te lave y te redima de tus pecados. Pedile a Jesús que entre a tu corazón y que te perdone tus pecados y que viva dentro tuyo y que te enseñe a vivir conforme a la voluntad del Padre y a que está escrito a través de las Escrituras. Y aquí tenés los mandamientos, los decretos y las ordenanzas del Señor. Somos creación de Dios, no venimos ni del mono, ni del chimpancé, ni de ningún tipo de animal. Nos creó el Señor, nos creó el Padre, nos dio su aliento de vida. Y ese vacío que tenés en tu corazón es la necesidad de Dios, es la necesidad de Cristo. Porque en el aliento de vida Dios nos dio espíritu de vida. Y ese espíritu está conectado con el Padre que nos creó y que nos formó. No la vas a llenar yendo a los bailes, no la vas a llenar prostituyéndote, no la vas a llenar llenándote de riquezas y de cosas materiales que son pasajeras, porque el día que te mueras no te la podrás llevar. Nada podrá llevar ese vacío interior que tienes en tu corazón. Nadie podrá llenar esa ansiedad. Nadie podrá llenar esa desorientación que muchas veces te viene, que no sabes para qué lado disparar. Porque ese es tu espíritu necesitando a su creador, a su formador. Y es a través de Jesucristo que puedes llegar al Padre. Arrodíllate a donde estés. Clama a tu creador y dile: aquí estoy. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido una vida independiente de ti, que me he equivocado. Reconozco que te necesito. Y te invito a que vengas a vivir a mi corazón y que seas mi Señor. Jesús, sé mi Señor. Lléname de tu Espíritu Santo para que comience a vivir mi vida alineado a la voluntad del Padre, para poder tener paz en mi corazón, poder servirte
Enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Y el Señor entrará, el Señor te perdonará si confiesas tus pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice en Primera de Juan, se los voy a leer. Dios es fiel y justo. Voy a empezar a leer Primera de Juan 1 y voy a empezar a leer del 7 que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, se restauran las relaciones. En Cristo se restauran las relaciones. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si vienes a la luz de Cristo y dejas de andar en tinieblas, conforme andar en tinieblas significa andar lejos de Dios, vivir conforme a este mundo, me da lo mismo pecar. Total, no creo en Dios, no creo en nada, hago mi vida a mi criterio. Eso es andar en oscuridad. Pero si vienes a la luz de Cristo, si andas en la luz de Cristo, como Él está en luz, lo primero que va a suceder es que empiezas a tener comunión, empiezan a restaurarse las relaciones. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo segundo que pasa cuando vienes a la luz y te arrepientes es que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como dije hace un ratito, en Romanos dice que todos pecamos. Por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a Dios a través del pecado, porque el pecado bloqueaba ese acceso al Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad, dice en la versión 960 de la Reina Valera. La iniquidad es un pecado repetitivo, un pecado que se practica continuamente y que echa raíces. El pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la iniquidad y el pecado. El pecado es transgredir, es desobedecer la ley de Dios. La iniquidad es el pecado repetitivo que echa raíces y se instala en la vida de una persona. Y esa iniquidad pasa desde los padres hasta la tercera y cuarta generación. Si no se corta, en Cristo se puede cortar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Te invito a que recibas a Cristo. Te invito a que te postres allí donde estás y con una actitud de respeto converses con Dios así como yo estoy conversando contigo ahora a través de este video. Y le digas: Jesús, quizás nunca oíste hablar de Él, pero dile: Jesús, no sé quién eres, nunca escuché de ti, pero reconozco que soy pecador. Reconozco que hay un vacío en mi interior que no puedo llenar y que solamente a través de ti lo podré llenar. Te pido perdón por mis pecados, perdóname mis pecados y borra mis iniquidades. Y te invito a que vengas a vivir a mi corazón. Te recibo como Señor de mi vida.
Porque si Jesucristo no es Señor de tu vida, tampoco es tu Salvador. Primero tiene que ser Señor. Y Señor significa dueño. Señor significa patrón, significa amo. Yo ya no hago lo que yo quiero, empiezo a vivir conforme a la voluntad del Padre que está acá. Conforme a la voluntad de las Escrituras y del Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Esta es la deidad de Dios. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios. Así que háblale, confiesa tus pecados, arrepiéntete antes que sea tarde, porque no sabes si a los minutos después partirás de esta tierra. No lo podés dejar para después. Si estás reconociendo que tenés necesidad de este Dios, si estás reconociendo y visualizando que estás viviendo tu vida ajeno a la vida de Dios y a la voluntad de Dios para tu vida, si estás visualizando y reconociendo que estás viviendo una vida de pecado, arrepiéntete ahora mismo, porque no lo puedes dejar, porque no sabes en qué momento partirás de esta tierra. Y habla con Dios. Reconoce tu pecado, confiésalo, pídele perdón por tu pecado, arrepiéntete y pídele perdón. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda iniquidad. Y pídele, dile: Señor Jesús, ven a vivir a mi vida. Te recibo como Señor absoluto de mi vida. Y lléname de tu Espíritu Santo. Y enséñame a vivir alineado a tu voluntad. Y el Señor será amplio en perdonarte, será propicio y vendrá a tu vida. Y empezará a restaurar todas las cosas. Ese es el primer paso. El segundo paso es que te empieces a congregar en alguna congregación que alaben, que adoren y que exalten el nombre de Jesucristo. Que le amen, que te enseñen las Sagradas Escrituras correctamente. Amado en Cristo, amigo, amiga, no recurras a las vírgenes, no recurras a los santos, no le adores, no le ores, porque ellos no te pueden salvar. Te vas a ir al infierno con esas estatuas y todo. Vas a ir al infierno con las vírgenes, con los santos y con toda la madre en coche. Porque ellos no te pueden salvar. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo. No hay otro nombre sobre la tierra en la cual podamos ser salvos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que conversa con Él. Orar es conversar con Dios. Y derrama tu corazón. Arrepiéntete. Reconoce que eres pecador. Pídele perdón por tus pecados. Y recíbelo como Señor. Invítalo a vivir a tu corazón diciéndole: te recibo en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu como Señor de mi vida, Jesús. Porque todo el que a Él va, todo el que a mí viene, dice, no será defraudado, dicen Romanos. Recién lo leímos. Recién lo leímos en Romanos. Que dice que todo aquel que a Él va no será defraudado. Pues la Escritura dice, Romanos 10:11, todo aquel que en Él creyere, que a Él fuere
Todo aquel que le pidiere a Jesucristo entrar en su corazón, todo aquel que le recibiere como su Señor y lo confesare con su boca y lo creyere en su corazón, dice, no será avergonzado. Corre a los brazos de Jesucristo, porque el tiempo se acaba. Corre a los brazos de Jesucristo porque el tiempo se acaba. Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día de la confesión de pecados. Hoy es el día de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. No te tardes, no dudes en tomar esta decisión, porque ella te llevará a vivir en la vida eterna. Te llevará a vivir en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde ya no hay más llanto, ya no hay más dolor, no hay enfermedad, donde el que gobierna es Jesús y hay paz. Si creyeres, si le recibieres, si te arrepientes de tus pecados y comienzas a vivir tu vida alineado a la voluntad de Dios para ti, en sujeción y obediencia al señorío de Cristo, y partes de esta tierra en esta condición, serás salvo. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice en Apocalipsis. Así que, amado, amiga y amigo, hermano en Cristo, que quizás creíste pero estás tibio, si no te vuelves a Cristo, si no vuelves a las obras primeras, si no te vuelves al primer amor con Jesucristo, serás vomitado de la boca de Dios y tu fin es el infierno. Amado en Cristo, que vives una vida religiosa, te amonesto y te exhorto en el Señor a que te vuelvas a Cristo, a que te arrepientas de tus pecados y comiences a vivir una vida consagrada y rendida al 100% a Jesucristo. A que cuides con temor y temblor tu salvación. Porque si eres tibio, serás vomitado de la boca de Dios. No lo digo yo, lo dice el Señor en Apocalipsis. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor. Búscale mientras pueda ser hallado. Hay salvación en Jesucristo. Hay remisión y perdón de pecados en la sangre de Cristo. Corre a sus brazos, corre a sus brazos. Porque el tiempo se termina y Cristo viene a buscar a sus redimidos. Amado, en el amor del Señor te dejo esta palabra para que reflexiones sobre tu vida. Y te invito a que recibas a Cristo como tu Señor. Te invito a que te humilles delante de Dios y a que reconozcas que eres pecador y que necesitas a Jesucristo. Un abrazo fuerte, un abrazo fraternal en el amor de Cristo. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, desde la ciudad de Choel, en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Bendiciones. Shalom.